Muy bien. En la mañana de hoy voy a traerles ya los temas de tumores ginecológicos y también iniciaremos con algo de los tumores de tracto gastrointestinal, como ya dice el programa. Voy a empezar con el cáncer de cervix, que para nosotros es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes, es el más frecuente para Panamá al menos. Así que vamos a saber un poquito de este cáncer en particular. Todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Epidemiológicamente es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres y el séptimo más frecuente en el mundo. No es de los cinco más frecuentes, es un cáncer muy frecuente en países de tercer mundo, como podemos ver acá en azul, azul intenso serían las áreas de mayor frecuencia, en este caso, por ejemplo, África y lo que es Latinoamérica. Y la mortalidad es más alta precisamente en países que tienen menos recursos, como África y Latinoamérica, pero ven, por ejemplo, como en países de primer mundo, como Norteamérica, Europa, este tipo de cáncer es poco frecuente, ya que el PAP disminuye en 75% de las veces los casos de la enfermedad porque se detectan en fases muy tempranas. Entonces, en Panamá, el cuello del útero representa entre el tercer a cuarto cáncer más frecuente generalmente. Ahí se pelea mucho con cáncer de piel. Actualmente, 2023, que es la última data que tenemos del Instituto Oncológico Nacional, se ubica en el tercer lugar. Y en mortalidad baja hasta el séptimo puesto. O sea que no es precisamente uno de los cinco cánceres más mortales de Panamá. Sus factores de riesgo. El número uno, por excelencia, VPH, virus de papiloma humano. No todos los virus de papiloma humano se relacionan con cáncer, son específicamente los de alto riesgo. Como pregunta general, 16 y 18, pero ven todo este gran número de cepas o de numeración de cepas de VPH que pueden generarte cáncer, y las de bajo riesgo que serían solamente la 6 y la 11. Y es importante, igual ahora lo vamos a mencionar, que no toda infección por VPH terminará en un cáncer cervicuterino, ya que hay siempre probabilidad de regresión en la enfermedad para que regreses de un epitelio infectado a un epitelio normal. Eso lo hace el cuerpo de todas las mujeres. Sin embargo, el problema es la infección que persiste y que llevará a una neoplasia intracervical de grado 1, luego grado 2, luego grado 3 y finalmente un cáncer invasor de cervix. El 90% de los cánceres cervicuterinos están asociados al virus de papiloma humano, que genera una neoplasia intraepitelial escamosa, y el carcinoma in situ tiene un 30% de progresar a un carcinoma invasor si persistiera la presencia del mismo en el cervix de la mujer y no se detectará a tiempo. Hay factores relacionados a BPH como el inicio de vida sexual temprana, la promiscuidad, las parejas sexuales de alto riesgo, estas que son altamente promiscuas o que son sexos servidores, por ejemplo, historia de ETS o de enfermedad de transmisión sexual, una edad temprana al primer embarazo y también la inmunosupresión, como en el caso del VIH y las enfermedades autoinmunes que están bajo tratamientos de inmunosupresión. Pero también hay factores no relacionados al VPH, como el bajo nivel socioeconómico, como vieron ahí, África y Latinoamérica, uso de anticonceptivos orales, el fumar, los desórdenes genéticos y las parejas sexuales no circuncidadas. Histológicamente, recuerden, ya se los he dicho en clases anteriores, las zonas de roce del cuerpo tienen que ser epitelios escamosos. Entonces, aquí el escamoso representa el 80% de los casos, adenocarcinoma alrededor del 15% y solo un 5% pertenece ya a otras histologías raras como neuroendocrino, adenoescamoso o sarcoma. Las lesiones precursoras de un epitelio normal puede surgir una displasia leve, que sería una neoplasia intracervical grado 1. Luego puede pasar una displasia moderada y acentuada, que sería el NIC 2. Y finalmente una displasia severa y carcinoma in situ, que es el NIC 3. Entonces, recordar que el carcinoma in situ, en el que no ha invadido todavía la membrana basal, tiene la capacidad en un 30% de las veces de generar un carcinoma invasor y seguir progresando, que es lo que al final ocurre con este cáncer. Fisiopatológicamente, lo que ocurre es que hay una infección por el virus de papiloma humano que va a sumarle al genoma de la célula sus genes virales, ¿ok? Entonces, generalmente, ¿en dónde ocurre la infección persistente del virus de papiloma humano?
para que sea un cáncer cervicuterino. Tiene que ser en la unión escamocolumnar del cuello uterino, que es una zona metaplasia activa con alta susceptibilidad al proceso infeccioso del virus. Entonces, una vez el virus entra a las células basales de del epitelio columnar o epitelio escamoso, pues del cervix, en la unión escamocolumnar, el episoma viral mantiene la replicación productiva en etapas tempranas. Si la infección persiste, entonces se integra los genes virales al genoma del huésped, alterando la regulación de dos genes en específico, el E6 y el E7, los cuales ahora, al estar sobreexpresados, se comportarán como una oncoproteína, ¿sí? Un oncogen. Bueno, en este caso oncoproteína porque no es un gen como tal ya, sino la proteína E6 y la proteína E7 van a provocar entonces una inactivación del P53 en el caso del E6 y en el caso del E7 va a inactivar a la proteína del retinoblastoma, lo que va a producir entonces que hay una pérdida del control del ciclo celular, una evasión de la apoptosis e inclusive una inestabilidad genómica. Entonces, recordar que la oncoproteína E6 bloquea el P53, lo cual promueve su degradación, hace que se pierda la apoptosis y se acumulen mutaciones. El E7, su target como tal, perdón, es la proteína del retinoblastoma, lo cual libera a la proteína de transcripción E2F, que tiene una entrada incontrolada en fase S y promueve la proliferación celular. Y también hay otra proteína menos común, que es la E5. Esta oncoproteína generada por el virus del papiloma humano tiene que ver con el receptor del factor de crecimiento epidérmico y el complejo mayor de histocompatibilidad 1, lo que aumenta la proliferación y disminuye el reconocimiento inmunológico de estas células tumorales. Entonces, también fisiopatológicamente ocurren otros eventos, aparte de que la infección transitoria es reversible. ¿Qué pasa si persiste? Bueno, el problema es que empieza a provocar no solo las oncoproteínas E6 y E7, sino también daño epigenético. Entonces, hay una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ONIC3, que acumula ya entonces mutaciones propias como PI3K, PTEN, TP53, KRAS, EP300, y eso va a promover entonces que haya una invasión del estroma con pérdida de la adhesión celular, se pierden las ecaderinas, las integrinas se alteran, se secretan metaloproteinasas, que eso ya lo vimos, que forma parte totalmente de la transición epitelio-mesénquima. Entonces hay un infiltrado inflamatorio crónico con linfocitos T, macrófagos que producen citoquinas como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que van a terminar estimulando entonces la angiogénesis y la mutagénesis. Y finalmente se generan neoantígenos virales de 6 y 7 que son reconocidos por el sistema inmunológico para que exprese PDL1 en las células tumorales y de esa manera se inhiban a los linfocitos T, lo cual va a ser la base por la cual actualmente podemos utilizar inmunoterapias con agentes anti-PD1 como pembrolizumab y cemiplimab. Entonces, mecanismos moleculares involucrados: inactivación epigenética por hipermetilación del P16 Inca 4A, el RAS F1A y DAPK, que llevan a una pérdida de control del ciclo celular. También mutaciones somáticas adquiridas, como la del PI3K en el 40% de los pacientes, compiten y también TP53 mutado, que promueve entonces proliferación y resistencia a la apoptosis con vías de señalización activadas como PI3K-mTOR, las MAP quinasas y WNT-beta-catenina, que favorecen el crecimiento y la angiogénesis tumoral. Y la evasión inmune, que aumenta la expresión de PL1, lo que recluta más linfocitos a su favor, y también aumenta el factor de crecimiento transformante beta, que recordemos que eso va involucrado con vías de proliferación canónicas y no canónicas, lo que permite la persistencia tumoral y la base de la respuesta a inmunoterapia anti-PD1. Bueno, los signos y síntomas, los carcinomas in situ y las neoplasias intracervicales son asintomáticas completamente, pero dentro de los síntomas, el más frecuentemente reconocido es el sangrado poscoital, la menorragia, el síndrome anémico, dolor lumbosacro o glúteo, sangrado rectal, hematuria, edema asimétrico de miembros inferiores, sobre todo por las linfadenopatías y las hidronefrosis.
Entonces, el diagnóstico se puede hacer por examen pélvico bimanual y rectal que te permite detectar la masa. 15% de los adenocarcinomas a veces no tienen lesiones visibles, pero el gold estándar para poder hacer el diagnóstico es la biopsia, en este caso por citología cervical o inclusive por colposcopia. Entonces, le puedes solicitar un CAT o un PET-CT para ver la invasión a ganglios o retroperitoneo. La resonancia magnética es el mejor estudio para ver las relaciones con órganos alrededor, así que te va a permitir ver tejido blando y parametrio. La laparoscopia diagnóstica te va a permitir evaluar la extensión de la enfermedad, por ejemplo, aunque poco la pedimos. Generalmente con los estudios de imagen y la citología cervical es más que suficiente para ya la toma de decisiones. Y entre los laboratorios que pedimos siempre, hemograma completo, química sanguínea para ver pruebas de función renal y hepática y el calcio. El estadiaje es bastante sencillo, básicamente no lo damos por TNM, eso recuérdenlo. Ahorita en esta sección de tumores ginecológicos, ninguno de los tumores que vamos a ver se estadia por TNM, se estadían por FIGO o la Federación Internacional de Ginecología Oncológica. Y básicamente la etapa cero es un carcinoma in situ, la etapa uno es un confinado al cervix, que es el 85% de supervivencia y generalmente el 47% de las pacientes vienen con esta enfermedad. El estadio 2 es la enfermedad que va más allá del cervix, pero que no afecta la pared de la pelvis y puede extenderse al tercio inferior de la vagina. Tiene una supervivencia de 65% a 5 años y es el 28% de los casos. El estadio 3 es esa enfermedad que ya se extiende a la pelvis verdadera o que afecta el tercio inferior de la vagina, 35% de supervivencia a 5 años y es el 21% de las pacientes que debutan con este estadio. Y la etapa 4 es ya cuando invade la vejiga, el recto o da metástasis a distancia. En este caso, solo tiene un 7% de supervivencia a 5 años y el 4% de las pacientes acuden